Madres autónomas. Suena como una evolución de una madre soltera. Pero ¿acaso es lo mismo? ¿Es simplemente una nueva manera de llamarle a las madres solteras? ¿O acaso de fondo tiene algo de peligro, tiene algo de manipulación y tiene algo muy conveniente del feminismo? Como les he explicado en varios capítulos, uno de los grandes logros del feminismo es sabe manipular a su conveniencia el lenguaje. Igualdad sustentativa, la diferencia entre igualdad y equidad, perspectiva de género. Todas estas son maneras que gramaticalmente tienen utilizar nuestro lenguaje en nuestra contra. ¿Acaso es lo mismo una madre soltera que una madre autónoma? Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Entonces, la pregunta, ¿es lo mismo una madre soltera o una madre autónoma? No, por supuesto que no, y cada vez en Latinoamérica lo vamos a escuchar más. Madre autónoma es el empuje por parte de las feministas para darle autonomía a las mujeres. Que cuando uno escucha autonomía dice, bueno, pues es que está a su cargo, o será quizás económico. No, recuerden, en el feminismo las mujeres quieren todos los beneficios del hombre, pero cuando hablamos de dinero, eso es responsabilidad del hombre. Sea por una cuestión de ley, por sociedad o roles de género, al final el hombre siempre es responsable económicamente, ¿no? En todo, en parejas, en hijos, en padres, en todo. El hombre es básicamente una cartera. Pero esto no es así. Cuando están empujando el tema de autonomía en lugar de madre soltera, lo que están buscando es que legalmente, a nivel social, las madres sean las únicas que tengan los derechos sobre el niño. Es decir, la decisión de cómo van a vivir los niños. De por sí ya hoy es casi así, o sea, la misandria y el matriarcado en el que vivimos ya nos está empujando hacia allá. Hoy ya lo quieren de manera verbal y hasta legal, en donde el hombre no tenga ningún derecho sobre el niño, ninguno, ni de visitación, ni de qué es bueno y qué es malo, no quieren nada, solo que pague. Eso sí, eso no lo quieren quitar, porque cuando hablamos de autonomía sonaría como que, ok, entonces como eres feminista y eres empoderada y luchona y ahora las mujeres facturan, ellas se van a hacer cargo del 100% del niño. No. Es solamente en cuanto a las decisiones. Si la madre decide que el niño no le hace bien ver al padre, entonces lo tenemos que aceptar. Entonces, madre soltera no es lo mismo que madre autónoma. Madre soltera, pues quizás la mamá ya tiene la custodia del niño, como es el 90% de los casos. Díganme si no es misándrico y no es matriarcado que el 90% de los casos de custodia lo tenga la madre. Pero bueno, ya vamos hacia allá. Pero por lo menos la ley fingía que medio respetaba a los hombres y ciertas decisiones se tenía que involucrar al padre. O sea, una mujer en teoría no podría salir ni siquiera de su estado con el niño sin la autorización del padre. Al convertirlo legalmente en autónoma, la madre puede decidir qué hacer y qué no hacer. Entonces, por supuesto que sí hay un peligro importante en este cambio muy sutil del lenguaje. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial. Entonces, claramente, sí hay una diferencia importante. El feminismo le encanta utilizar el lenguaje a su favor y lograr convencernos que suena más bonito, es más progre, pero en realidad es cada vez más misándrico, porque te están quitando todos tus derechos como hombre. ¿Quieren hablar de verdadera autonomía? Bueno, 1. El hombre, solo el hombre, puede elegir si quiere ser parte de la vida del niño o no. Y 2, está bien, pero entonces toda la responsabilidad económica solo puede recaer en la mujer. Si el hombre quiere ayudar, bien por él, pero la mujer se tiene que hacer cargo de todo. La mujer no puede exigirle nada al hombre ni al gobierno. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los países del mundo tienen algún tipo de programa que ayuden a madres solteras. Económicamente me refiero. Entonces, ¿quieren verdadera autonomía? Está bien, ustedes paguen.
Porque hagamos un ejercicio muy fácil. ¿De quién depende que nazca el bebé? De las mujeres. Solamente el puro hecho de que hoy arriba del 85% del pago entre exparejas sea de hombre a mujer, eso en sí mismo ya hoy es misándrico, es decir, no tiene nada de feminista. Pero al volverlas autónomas, pues más aún. Consideren lo siguiente: ¿quiénes son las que tienen los anticonceptivos? Las mujeres. Según la ONU, ellas tienen 24 y los hombres tenemos 1. ¿Quién decide la intimidad en sí misma? ¿Quién decide cuándo sí y cuándo no? Las mujeres. E incluso tienen el aborto, que no estoy diciendo si estoy a favor o en contra, pero lo tienen. Y a esto deberíamos agregarle todo el tema de baby trapping, o de mujeres que a propósito se tratan de embarazar. Entonces, tienen todo esto, pero si se llega a embarazar, ¿es responsabilidad económica solo el hombre? Me parece que de por sí hoy ya es hembrista, ya es completamente misándrico y es completamente matriarcal, cuando en el feminismo se busca igualdad de derechos y obligaciones entre los sexos. Entonces, el hecho de que sea autónoma significa que ya el hombre solo va a tener obligación económica, pero ningún derecho. Tu mujer simplemente puede agarrar al niño, irse del país y no tiene que pedir permiso. Puede decidir que tú como hombre no tienes derecho a verlo porque pues le hace mal, y ella en su autonomía tiene derecho a decidir si lo puedes ver o no. Entonces, ojo, el feminismo es muy hábil para meternos palabras que no nos convienen. El ser soltera y el ser autónoma no son lo mismo. Y la autonomía lo único que busca es afectar al hombre. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.